pues experimentando una nueva forma de reunirnos virtualmente. Tal vez no sabemos hasta qué tiempo se alargue, qué tanto se alargue. Pero bueno, como decía nuestro hermano Silvestre, gracias a Dios porque pues hay estos medios, ¿verdad? Que en otros años no los teníamos. Bueno, hermanos, pues eh, quisiera comentarles que el tema de hoy es algo que el Señor puso en mi corazón de hace un tiempo, desde que se me avisó que íbamos o que iba a tener esta participación. Entonces, pues hace algunas semanas tuve la inquietud de darle un giro y cambiar el tema, pero dije, no, pues el Señor puso en mi corazón el tema de hace tiempo y le pedí al Señor que confirmara, y creo que el asunto que quiero compartirles hoy pues es aquel que Dios me dio hace algún par de meses, hermanos. Y quisiera comentarles también que este mensaje principalmente está dirigido a los hermanos de la Congregación de Puentes. Sin embargo, pues tal vez se puedan unir otras personas invitadas por algún conocido, y pues también son bienvenidas, ¿verdad? Pudiera ser que algunos detalles los tengamos solamente eh, por conocernos, y quede alguna lagunita ahí por algún detalle informativo acerca de esta congregación, pero todos son bienvenidos. Los temas pues son este, universales, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos, y bueno, también para aquellos que lo puedan ver en repetición o algún otro día, que con calma quieran también acompañarnos en este mensaje de la palabra de Dios. Bien, pues mi inquietud de compartir este mensaje, que el cual le puse un tema para ubicarnos rápidamente, es el temor de Dios. Y quiero comentarles también a mis hermanos que hace algunos años, aquí en un mensaje especial, no precisamente un domingo, creo que fue un sábado, eh, se tocó este asunto, eh, y, y para mí fue de gran bendición. Solamente que quedó una pequeña como laguna, o tal vez una pequeña controversia acerca de un aspecto del temor de Dios. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Ahorita lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿verdad? Ahorita les digo cuál fue ese asunto que como que unos opinaban de cierta forma y otros de otra. Entonces, para esto quisiera que me acompañasen a orar, hermanos, porque es un tema, como toda la palabra de Dios, de gran valor, importante para nuestras vidas. Entonces, para que podamos tener una mayor, pues, revelación, sabiduría, dirección, guía de nuestro Dios. Entonces, les pido por favor ahí en su hogar o donde nos estén acompañando, oremos a Dios por esto. Oremos pues. Santísimo Dios, queremos darte gracias, Señor, porque eh, a pesar de estas circunstancias, Señor, tenemos la gran dicha, el gran, pues, ¿cómo decirlo, Señor? Este gran privilegio, Señor, de alguna forma nuestros corazones estén unidos buscando tu rostro, Señor, buscando tu dirección. Y Padre, ponemos en tus manos esta palabra tuya, Señor, la exposición de ella, que seas tú, Señor, guiándome a mí, Señor, y a mis hermanos a buscar tus verdades claras, Señor, tus verdades contundentes, y podamos aplicarlo a nuestra vida, Señor, entender que es el temor tuyo, Señor, el temor de tu nombre. Y pues, Señor, rogamos que tú asistas nuestra mente, nuestro corazón, para entenderlo, Señor, y para llevarlo por obra. Te damos muchas gracias, Señor, por esta congregación y por aquellas personas también, Señor, que pues no se reúnen aquí, pero por este momento, Señor, están también siguiendo este mensaje. Bendícelos, Señor. Y también una palabra, Señor, para aquellos que
que no te conocen, bendito Dios, pues que sea este el momento, bendito Dios, como dice tu palabra. Este es el día también, Señor, que tú has hecho para la salvación de aquellos que todavía no te han conocido. Señor, entonces nos ponemos en tus manos rogándote estas cosas. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. El asunto, el cual les digo que quedó ahí como una cierta controversia, es que si nosotros debemos tenerle miedo a Dios. ¿Debe un creyente tenerle miedo a Dios? Si es así, si nosotros debemos tener miedo, ¿cómo concilio yo esta verdad? ¿Cómo concilio yo mi relación con Dios? Sabiendo muchas más cosas, por ejemplo, sabiendo que Dios es amor, sabiendo que nuestro Dios es un Dios perdonador. Y quisiera recordarles algunos pasajes. Dios es amor, dice allá en Juan 3:16, ¿verdad? Lo recordamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un Dios de amor. ¿Cómo podemos entonces tenerle miedo? Tenemos un Dios que nos invita a lo largo de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, vemos invitaciones de Dios. Una de las más frecuentes que citamos es aquella donde el Señor Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Es una invitación, yo os haré descansar. Y también allá en Hebreos 4:16, por cierto, hermanos, déjenme hago un paréntesis. Yo tengo aquí escritos los versículos, los transcribí a mi libreta para evitarnos un poquito o ahorrarnos un poquito de tiempo. Ustedes lo pueden escribir, también lo pueden buscar rápidamente, pero creo que voy a estar citando versículos continuamente, entonces vamos pues yo digo, si lo pueden escuchar, apuntarlo para corroborar si está bien escrito y si es ese el versículo. Pero como lo están viendo, pues me voy a ir citando versículos y pues leyéndolos. Aquí yo los tengo a la mano, ¿verdad? Por eso no ven que estoy buscando en la Biblia. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos invita, tenemos un Dios perdonador, un Dios donde vemos que Él toma la iniciativa. Recordando la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo joven se levanta, dice la palabra de Dios, y va a su padre y va en camino, dice la palabra de Dios allá en Lucas 15, y el versículo 20 dice exactamente así, dice, y levantándose, hablando del hijo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. ¿Quién hizo esto? El papá, el padre, representando a Dios, representando que Dios toma la iniciativa. Dice que el padre corre al encuentro de su hijo, movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces vemos el carácter de Dios y también estamos viendo el asunto de que debemos tenerle temor, debemos tener miedo. Entonces, ¿cómo vamos a conciliar esto? Pues vamos a ahondar en su palabra hasta el punto que podamos, ¿verdad? Tenemos solamente cerca de 1 hora y pues, pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, el deber también, hermanos, de escudriñar su palabra y pues profundizar, escarbar, meditar. Entonces,
pues ahorita solamente pudiéramos dejar pues una semilla donde sembrada en nuestros corazones para seguir buscando sobre este tema, ¿verdad? El temor de Dios. Bien, pues si ustedes han leído continuamente su palabra, la palabra de Dios, han encontrado que hay cuatro versículos donde se nos muestra que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo vemos en Proverbios 1:7, Proverbios 9:10, el Salmo 111:10 y también está en Job 28:28. Y en Proverbios 1:7 dice, al igual que Proverbios 9:10 y Salmo 111:10, dice prácticamente el inicio el mismo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Igual que en el Salmo 111:10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en el Proverbio 9:10 lo dice al revés, pero es lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero añade cada uno de estos versículos, algo más. El 1:7 dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En Proverbios 9:10 dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y en el Salmo 111:10 dice, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. El asunto principal aquí es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero en Job 28:28 dice, literalmente dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí lo dice un poquito, digamos, más directo. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Allá vimos que es el principio de la sabiduría. Y también añade, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, si lo vemos de un punto de vista de inicio de una vida temerosa de Dios, una vida que quiere una persona cualquiera, hermanos, cualquiera que todavía no conoce a Dios, bueno, pues él debe iniciar su camino de sabiduría temiendo a Dios, ¿verdad? Aquí lo vemos. Y Dios nos da ese entendimiento, esa sabiduría, cuando rendimos nuestra vida a Él. Pero esto es solo el principio. El principio de esta sabiduría es el temor de Dios, el temor de Jehová. Estamos conscientes, hermanos, que toda la Biblia es importante. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y allá en el Salmo 119, versículo 160, dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, tenemos que considerar siempre toda la palabra de Dios para nuestras vidas. Pero quisiera mencionar un pero. Cuando un asunto en la Biblia recorre las páginas a lo largo, al inicio hasta el final de la palabra de Dios, en abundancia, explícita e implícitamente en todos los libros de la Biblia, entonces nosotros debemos también poner mucha atención a los conceptos que Dios nos da en una forma reiterada, muy enfatizada y en la cual Dios
señala como un punto muy importante para nuestra vida. Pues el asunto del temor de Dios recorre toda la palabra de Dios. En todos los libros, literalmente, se nos da la enseñanza, en algunos muy abundante, en algunos solo implícitamente, pero a lo largo de toda la palabra de Dios se nos enseña sobre el temor de Dios. Y entonces, sigamos ahondando, hermanos. Vimos esos 4 versículos donde nos dice que ese es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Bueno, pero ahora, ¿qué entendemos por el temor de Jehová? Necesitamos, digamos, ir ahondando más, escarbando más. En, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, hay esta orden, hay este mandamiento para el pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo también toma este versículo y defiende frente a Satanás pues el ataque de la tentación, pero el asunto es primordial, en unas pequeñas palabras, un gran mandamiento. En Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. El Señor Jesucristo usó este versículo en la tentación en el desierto frente a Satanás, frente al diablo. Lo vemos allá en Mateo 4 y en Lucas 4 también, en esos 2 capítulos. En Mateo 4:10, el Señor Jesús le contesta a Satanás de esta forma. Dice el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lo mismo dice también allá en Lucas 4:8. Por cierto, cuando yo leía la Biblia que todavía no aceptaba al Señor Jesucristo, me daba cierto temor pasar por Mateo 4, porque mencionaba a Satanás. Era una persona muy, como miedosa o supersticiosa. Y abría la Biblia o seguía el capítulo 4 de Mateo. Dije, aquí viene un asunto muy, muy terrible. El nada más ver cómo Satanás obraba me daba cierto miedo. Se los confieso, hermanos. Y como yo leí, cuando era inconverso, leí muchas veces Mateo. Era el libro que más leía. Y me enfrentaba a este pasaje de Mateo 4. Entonces el Señor Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Lo mismo que en Lucas 4:8. Entonces, esta cita de Deuteronomio 6:13 se nos revela también, dice aquí que escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Entonces podemos entender que temer a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, son asuntos que están ligados. Están ligados, mis hermanos, están ligados. Pueden ser cosas diferentes, pero hay una unión en esas palabras. Al Señor tu Dios vas a temer, a Él solo vas a adorar, a Él solo vas a servir. Y viendo estas 3 palabras, cada una, entendemos que es solo al Señor
nuestro Dios al que debemos temer. Es solo a nuestro Dios que debemos adorar. No hay más. Y cuando nosotros nos desviamos y tememos a otra cosa, a otro ser, o adoramos a otra cosa o a otro ser, pues estamos cometiendo un gran pecado. A lo largo del Antiguo Testamento, el Señor amonestaba diciendo este pasaje: al Señor tu Dios temerás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él es el único que debemos temer, a Él es el único que debemos adorar. Y me he detenido en el servir. Ahorita les voy a comentar algo acerca de esto. Conjuntamente, cuando en muchos pasajes en la palabra de Dios dice que temamos a Dios, dice que no temamos a los demás, no temamos a los peligros, no temamos a los enemigos, aunque pudieran hacernos daño. Pero dice, tú no les temas, teme solamente a Dios. Y también muchos pasajes en el Antiguo Testamento vimos cómo el pueblo de Israel se desvió y adoró lo que no debía adorar: a ídolos, a dioses falsos, y una y otra vez el Señor les amonestaba firmemente: esto está equivocado rotundamente. Solo a Dios debemos temer, solo a Dios debemos adorar, y también solo a Dios debemos servir. Y en este asunto, la manera que Dios ha dejado una forma visible de servir a Dios es sirviéndolo a Él, pero sirviendo a otros. Servir a Dios es servir a otros, pero el punto es que lo estamos sirviendo a Él. En nuestro tiempo y conforme a la revelación de la palabra de Dios, no hay quien pueda servir en los sacrificios, en un templo, guardando las cosas del templo, literalmente un templo, ¿verdad? El templo, el único templo de Dios, por cierto, no está en pie. Entonces, tal vez en el Antiguo Testamento hubo personas que sirvieron a Dios directamente en el templo o en los sacrificios. Estaba exactamente un servicio a Dios. Pero eso, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se cumplió la ley sacrificial. Entonces, Él ha dejado este mandamiento de servirlo a Él, sirviendo a otros. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Pablo. Pablo, pues iba compartiendo el evangelio, primeramente al judío y luego a los gentiles, y estaba sirviendo a Dios. Estaba sirviendo a Dios definitivamente. Y de una forma pues grandiosa, ¿verdad? Vemos allá cómo nos menciona que él sufrió aflicciones y nos cuenta su palabra, todo tipo de aflicciones, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? Y esa fue la forma en que Pablo sirvió a Dios, sirviendo a otros. Aún el mismo Señor Jesucristo nos enseña, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, lo menciono, lo platico, cuando el Señor dice, pues recibe a sus hijos, venid, benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros desde, no sé si dice desde la fundación o desde antes de la fundación del mundo, y les dice esta verdad, le dice, porque pues tuve hambre,
tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve enfermo y tú te encargaste de mí. Y bueno, en ese pasaje le preguntan al Señor Jesucristo, los que reciben esta afirmación, dicen, pero ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos cuando estabas enfermo o en la cárcel? Y el Señor Jesús dijo, pues cuando lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Verdad? Esa es una verdad, que el camino de servicio es lo que Dios nos ha dejado aquí en el contacto, en las relaciones con nuestros hermanos, aún con nuestro prójimo, servir a otros. Y como tu hermano, como tu hermana, como yo, el servir a Dios, pues es obedeciéndole. Y lo vamos a ver cuando nos entregamos al servicio a Dios por medio de los demás, por medio de servir a los demás. Bien, hermanos, pues sigamos adentrándonos en este asunto. Y la pregunta de inicio, ¿incluye este temor el miedo? ¿El miedo como tal? ¿La palabra de Dios menciona esto? Pues sí, lo menciona. Vayamos, por favor, a Isaías 8. Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13. Dice, si lo tienen por ahí, Isaías 8, versículo 11 al 13. Creo que también tiene un título ese capítulo 8, que debemos temer a Dios. Dice el versículo 11, dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Pero dice, al final dice, en el 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. En otras versiones dice todavía más fuerte, dice, otra versión dice, sea él vuestro terror. Y también dice otra versión, es él el que te debe hacer temblar. Y bueno, la versión 60 dice, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y seguimos con la idea cómo pues empatamos esto, ¿verdad? ¿Cómo conciliamos este temor? Dice, esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Digo, podrías decir, bueno, pues es que eso se dijo en el Antiguo Testamento. Hay una idea de que esto también se da a partir del Nuevo Testamento. Bueno, pues lo más duro que vemos son palabras del Señor Jesucristo. Dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pudiera alguien decir, y es válido decir, bueno, pero aquí es una advertencia de Dios para aquellos que todavía no le conocen, ¿cierto? Y bueno, esto también nosotros lo podemos usar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Les comentaba que en mi tiempo antes de venir al Señor, bueno, mucho antes, cuando estaba yo en la preparatoria, que leía Mateo y leía Mateo y leía Mateo. Bueno, Dios estaba trabajando en mi vida desde ese tiempo. Entonces yo decía y me preguntaba,
Pero ¿quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién es? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿O está hablando del enemigo de Dios, del diablo? Y pues yo no tenía contacto con creyentes y yo decía, pues creo que es Dios, pero no sé, de repente puedo pensar que ¿quién destruye el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Será el diablo? Hermanos, la palabra de Dios dice que el infierno o lago de fuego fue preparado para juicio y castigo del diablo y sus ángeles. No para que él tuviera ahí un reino y se burlara y tuviera el control de las almas que están ahí. Si él es el primer condenado, no puede tener satisfacción de, pues, de torturar, de castigar. La unanimidad es de todos los creyentes es que es Dios aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces pudiéramos decir, bueno, pero yo ya acepté a Cristo, yo ya no, pues ya no tengo lugar en el infierno, Dios ya me rescató. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener ese temor, ese miedo, si, si ese castigo ya, por la gracia de Dios, ya pues es evitado para mi vida? Bien, hermanos, pues para el creyente, debemos tener miedo al juicio que Dios puede traer a nuestras vidas por nuestro proceder. Hay consecuencias que nosotros, cada uno de aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, pues no van a llegar al, a la condenación eterna, pero sí pueden traer consecuencias terribles. Recuerdo, ahorita estoy recordando, esto no lo apunté, que Pedro dice, bueno, perdónenme, se los dejo a que ustedes lo investiguen, pero dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Recuerden, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Recuerdan en el pasaje allá en Hechos 5 que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo y vino un juicio inmediato sobre ellos? Ananías y Zafira mintieron acerca de su aportación, dijeron, aportamos, digo, tanto, pero en realidad habían sustraído y mintieron. Entonces, primero murió Ananías, enseguida murió Zafira, no al mismo tiempo. Y dice ahí en Hechos 5 que la iglesia tuvo gran temor. Y también dice que aparte que la iglesia tuvo gran temor y todas las demás gentes. Si Ananías y Zafira hubieran entendido las consecuencias de su pecado, si hubieran temido a Dios de la forma correcta, no hubieran hecho ese pecado, esa mentira. Pero pues faltó profundidad en su conocimiento de Dios. El ejemplo más terrible, creo yo, aparte de Ananías y Zafira, es el de David. David pecó. Gracias, hermano. Me está apoyando aquí mi hermano. 1 Pedro 4:7. 1 Pedro 4:17, donde dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Les comentaba también el ejemplo de David,
su pecado de adulterio y homicidio, pues fue algo que a nosotros nos queda como un ejemplo, a todos. Y las consecuencias que tuvo este pecado o estos pecados, dice allá en el pasaje en 2 Samuel, dice que no se apartará jamás de tu casa la espada. Fíjense, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Una caída terrible en la vida de David. Y luego también dice algo, otra consecuencia directa, dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y sabemos que ese pequeño murió y está con Dios. Pero para la vida de David, pues fue algo que le devastó, ¿verdad? ¿Recuerdan su pesar cuando el niño estaba enfermo? Cuando David reconoció que había pecado, cuando llegó al arrepentimiento, pero Dios le dijo, bueno, David, mira, esta es una consecuencia o muchas consecuencias de lo que tú hiciste. No se apartará jamás de tu casa la espada. Lo estamos viendo, esta historia bíblica con nuestro hermano Gerardo Cancino, y ha sido de gran enseñanza, una valiosa enseñanza para nosotros como padres también. Pero dice ahí, por cuanto me menospreciaste, y dice también, el hijo que te ha nacido de cierto, ciertamente morirá. Entonces, hermanos, si tú tienes al Señor Jesucristo reinando en tu vida, pues cuidemos de tener temor de Dios, no por que vamos a ser lanzados al lago de fuego, sino por las consecuencias para nosotros y para los seres que queremos. Podemos afectarlos grandemente. Una idea general de entender el temor de Dios, creo que lo hemos escuchado, es de que debemos tener un gran respeto y una gran reverencia. Y es correcto. Pero a la luz de lo que estamos viendo, este temor de Dios lo debemos entender más allá de un gran respeto y una gran reverencia. Debemos tener también una gran obediencia. Y así se va a reflejar el temor que nosotros tengamos a Dios. Una gran obediencia. También, pues, adorarlo correctamente. Como dice Juan 4, adorarlo en espíritu y en verdad. No ser ligeros. Como vimos, también se va a reflejar sirviendo a Dios a través del servicio a mis hermanos y mi prójimo. Y también se va a ver mi temor de Dios o ejercer el temor de Dios cuando tengo un cuidado especial sobre mi conducta. Porque si lo dejamos en un solo gran respeto y una gran reverencia, pues dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Pues tienen un gran respeto, tienen una gran reverencia a Dios, pero no hay salvación para ellos. Y quiero contarles algo anecdótico en mi vida, hermanos, que siempre, pues Dios me lo trae a mi mente con vergüenza. Pero les puedo decir eh, que yo viví prácticamente un cierto nivel de alcoholismo desde muy jovencito. Es más, creo que fue en mi juventud. De los 17 a los 24 años fui un alcohólico. Pero Dios lo sabe, yo lo sé, los cercanos míos lo saben. Ahora lo estoy dando a conocer con vergüenza, hermanos. Pero en todo ese tiempo yo pensaba que tenía un gran respeto y reverencia a Dios. Y esto anecdótico que les digo es
algo curioso. Se puede decir que me contaron algo que yo dije. Es algo raro, ¿verdad? Decirlo de esa forma. Me contaron algo que yo dije. ¿Cómo que contaron algo que tú dijiste? Sí, pues es que yo no supe que lo dije. ¿Por qué? Porque estaba ebrio. Después me lo dijeron. Una fuente muy confiable me dijo, tú dijiste estando ebrio, dijiste, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Le dije a un compañero, ¿verdad?, de parranda, le dije, estamos haciendo mal y Dios nos va a castigar. Yo no recuerdo haber dicho esto, pero sí lo dije. Tenía temor aún estando ebrio, pero ese temor me servía muy poco, porque no restringía mi conducta. No había un cambio en mi vida, pero yo decía, respeto a Dios y le tengo reverencia. Y en este mismo ámbito que les comento, del alcohol y la cerveza, cercanos a mí me decían, se ponían de pie cuando decían Dios, no, Dios, no, mis respetos. Y estando en la parranda, hermanos, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que este respeto y esta reverencia es buena, pero está incompleta. Debe ser eh, por la obra y gracia del Señor en nuestra vida, pues lo que les digo también, obediencia, una adoración verdadera, un servicio por amor a su nombre y un cuidado especial sobre mi conducta. Allá en Éxodo 20:20, se los leo, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Está en Éxodo 20:20. Recuerdan que Éxodo 20 es el capítulo de los 10 mandamientos. Y es cuando Dios, pues de una forma grandiosa, asombrosa, pues manifiesta su gloria al pueblo, con relámpagos, con temblor, dice con sonido de bocina, tanto que el pueblo de Israel estaba temeroso, estaba temblando, y dijeron que Jehová no hable con nosotros, mejor habla, sea tú un intermediario, porque pues nosotros vamos a ser destruidos. Y Moisés dice, no, no teman, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Como les comentaba hace un momento, Dios nos dice que no temamos, pero que le temamos a Él. Y en muchos pasajes nos dice esto. Y quisiera que llegásemos a una aplicación o muchas aplicaciones en nuestra vida para entender si ya vimos cómo debemos temer a Dios, cómo debemos llevarlo a cabo. Ahora veamos a Dios. Veamos a Dios y temámosle por estas razones que nos revela su palabra. Temámosle por su santidad. Temámosle por su santidad. Esto es para aplicarlo, hermanos, en nuestra vida. Si tú tienes una tentación, si tú tienes pues ligereza en las cosas que puedes decir o hacer, pues hermano, tiembla, porque Dios es santo. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Dice, pues solo tú eres santo, solo tú eres santo. Por esta razón debemos temer a Dios. Dice la parte del versículo,
la parte segunda dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, perdónenme, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no te temerá, oh Señor? También en Primera de Pedro nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. Pero añade, déjeme lo busco porque ese no lo tengo aquí apuntado. Creo que se me pasó a apuntarlo, pero dice, desde el versículo 14 al 17 de 1 de Pedro 1, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, toda vuestra vida. Conducíos en temor. Entonces, veamos a Dios y temámosle porque Él es santo. Veamos a Dios y temámosle por su poderío, por su grandeza. Porque dice Deuteronomio 10:17, si quieren apuntarlo, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Hermano, hermana, entre más conozcamos a Dios, entre más entendamos su grandeza, vamos a temerle. Porque Él es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Por otra razón, para aplicarlo a nuestra vida, porque Él nos ha dado su perdón. Porque Él nos ha dado su perdón, debemos de temerle. Dice Salmo 130, versículo 3 y 4, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón. Por esta razón debemos reverenciar a Dios, porque nos ha dado su perdón, el perdón de todos nuestros pecados. Si vamos sumando, hermanos, también debemos sumar o acrecentar nuestro temor de Dios. Debemos temerle a Dios por su santidad, por su poderío, por su perdón, por su fidelidad, porque Él cumple lo que Él dice, porque Él cumple sus promesas. Les cito en Génesis 22, cuando a Abraham Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac, su único hijo, el que amas, dice el Señor. Y cuando está a punto de sacrificarlo, se oye la voz, dice que el ángel de Jehová dice, ya conozco que temes a Dios, porque pues no me rehusaste a tu hijo, tu único Isaac. Dios definitivamente ya sabía que Abraham temía a Dios, pero Abraham llegó a la culminación de su temor a Dios haciendo lo que Dios le pidió, porque él creía, dice allá en Hebreos, pues que en Isaac le fue llamada descendencia y que Dios era y es poderoso para levantar a Isaac, aún después de muerto. Entonces temamos a Dios porque Él cumple su palabra. Él es fiel a lo que Él ha manifestado y ha dicho a través de su palabra. Temámosle a Dios también por su omnisciencia,
porque Él todo lo sabe. Nosotros podemos engañarnos, aún nos podemos engañar a nosotros mismos, pero Dios todo lo sabe. Entonces, ¿por qué no temer a Dios también por esto? Porque, pues Dios no lo podemos engañar, no podemos encubrir nuestro pecado. Eh, al final del libro de Eclesiastés dice que temamos a Dios porque Él va a traer toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Lo oculto, todo lo conoce Dios. Y todas estas aplicaciones, hermanos, lo podemos también ejemplificar en las relaciones que tenemos con las personas que amamos. Aunque lo vería hasta al terminar estos puntos, les voy a dar unos pequeños ejemplos si todavía tenemos tiempo. Debemos tener temor a Dios por su cuidado, por su provisión. Lean el Salmo 34. Nada falta a los que le temen. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos provee lo que necesitamos. Debemos nosotros temer a Dios. Y tener cuidado también, porque este era el argumento de Satanás con respecto a Job. Dice, Job te teme porque lo tratas bien. Job te teme porque le has dado todo lo que él necesita y mucho más. Job te teme porque le has hecho un círculo y lo has guardado de todo mal. Por eso te teme Job, le decía Satanás. Pues esa interrogante, esa cuestión que Job le dice a Dios, pues fue devastada, no prosperó, porque Job, a pesar de que se lamentó su situación, nunca recriminó a Dios. Al contrario, Job estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios cual fuera. Entonces, debemos también nosotros tener cuidado de enfatizar solamente el temor a Dios por esto, por lo que Él nos puede dar. Sin embargo, debemos temerle a Dios por ello y agradecerle todo el cuidado que ha tenido de nosotros hasta este momento. Y también, bueno, pues debemos aplicar este temor de Dios porque Dios es un Dios justo y un Dios de justicia. Veíamos que pues aquellos que no conozcan al Señor pues van a ser pues condenados. ¿Y qué pudo hacer el ladrón que estaba al lado del Señor Jesús? Uno de los ladrones que estaba al lado del Señor Jesús, cuando estaba ante su inminente muerte, a unas horas, a unos minutos, le dijo a su otro compañero, le dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Pudiéramos darle un enfoque como de que le estaba predicando. Oye, pues reacciona. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Vemos que el Señor Jesús tomó en su seno a este ladrón que justamente estaba yendo a ese juicio, a esa crucifixión, y pues no sabemos qué pasó con el otro ladrón, solo que murió, ¿verdad? Pero con su alma no sabemos si reaccionó a estas palabras que le dijo su compañero. Pero nosotros debemos tomarnos también
de que Dios tiene un juicio de condenación para aquellos que no le reciben, para aquellos no aceptan su perdón, para los que rechazan la gracia de Dios. Y debemos tomarlo también como bandera para predicar el Evangelio de Dios. Eh, en, en la película de Como Ladrón en la Noche, una serie que salió por ahí de los 70s o 60, no recuerdo, yo la vi ya en el año 2000, 2001. Hay una persona que se queja porque le predican y dice, no se me hace honesto que tú me digas que me voy a morir y que me voy a ir al infierno. Eso no está bien, eso no es de amigos. En otras palabras, ¿verdad? No recuerdo muy bien el diálogo, pero ese era el asunto, que la persona estaba molesta porque dice, no, pues es que tú siempre me vas a hablar de que hay un juicio y que yo estoy condenado o condenada, no recuerdo si era mujer o hombre. Y hay una persona que levanta su voz sabiamente y humildemente dice, oye, pues no se me hace algo malo que si esa persona ve un peligro inminente en tu vida, pues te advierta, como sea. Si te advierte de esa forma, de cualquier forma te está advirtiendo. Entonces, creo que nosotros, bueno, voy a hablar por mí, a veces me detengo en hablar de juicio, pero Dios, en su palabra, nos muestra que es válido. Aún este ladrón, en esos últimos momentos de su vida, se ocupa de esto. Oye, teme a Dios, no temes ahorita que estás en la condenación. Si no es ahorita, ¿cuándo vas a temer? Pues ya no tienes tiempo. Estás en un inminente desenlace de tu vida. Y hermanos, en este tiempo, pues eh, el porcentaje de muertes si te afecta el virus del COVID-19, coronavirus, pues empezó con 1%, ahorita yo creo que ya pasó el 3%, o sea, de cada 100 personas, 3 mueren, ¿verdad? En promedio. Entonces, pues, si tú compras un boleto de una rifa entre amigos de 100 personas, pues tal vez te saques el premio, ¿verdad? Y entonces, si son 3 boletos, pues hay un poquito más de posibilidad. Y esto la gente lo tiene un poquito angustiado. Tomemos este temor, tomemos esta aflicción para compartir el Evangelio de la gracia de Dios. Temer a Dios, hermanos, en todos los aspectos que conocemos a Dios nos lleva a temerle a Dios. Y hay muchos más, hay muchos, muchos más. Eh, para ejemplificar rapidito en nuestras relaciones, cómo sucede que también nosotros nos enfrentamos a una persona con un carácter, digamos, guardando una distancia infinita, ¿verdad? Pero, ¿te ha pasado a ti, hermano, que entras a un lugar donde saben que tú eres un creyente, que ama a Dios y que le teme, y detienen sus palabras, porque tú estás presente? Entonces, eh, si nosotros sabemos que la presencia de Dios es continua en nuestra vida y su santidad también, pues nos detendríamos de hacer algo incorrecto. Por eso nosotros tememos a Dios por su santidad, tememos a Dios por su poderío. Tú no harías lo mismo si estuvieras con un compañero de escuela, compañero de clase o vecino. No te comportarías igual si estuviera un presidente platicando contigo. Algo así lógico, ¿verdad? Cambiaría tu perspectiva de tu conducta. Entonces, si estamos ante el Todopoderoso, también va a cambiar nuestra conducta. Si, si tú
amas a alguien tanto, para aquellos que estamos casados, qué dolor es fallar a tu amado o a tu amada. ¿No traerá un dolor tan fuerte, tan grande en tu corazón o en el mío si yo hago algo que desagrada e interfiere en la fidelidad de mi esposa o el esposo para las hermanas? Entonces, si amas algo, si amas a alguien tanto, te va a detener también de, de hacer algo incorrecto, ¿verdad? Todas las bondades de Dios, todo lo que estamos viendo, su fidelidad, su grandeza, su omnisciencia, su cuidado, nos llevan a temerle, hermanos. Nos llevan a temerle. Este, y, y, y si a una palabra le quitamos su significado principal, pues no estamos siendo honestos. Es como cuando decimos, bueno, pues te dije esto, pero no quise decir eso, pero lo dije. Entonces, algo tenía que decir exactamente con esas palabras. Y si Dios usa la palabra temor y miedo, lo estamos viendo que conlleva, pero también conlleva miedo. Y podemos entonces conciliar ese gran amor que tiene Dios para nosotros y que nosotros debemos tenerle a Él con esta manifestación. Dios no se enoja, Dios no se molesta si nosotros le tenemos temor, al contrario. De los hombres bíblicos, personajes bíblicos, dice, es temeroso de Dios y es una cualidad. Nosotros también, hermanos, debemos tener mucho cuidado, debemos temerle a Dios, debemos, pues considerar en nuestra vida y en nuestro estudio de la palabra cómo vemos a Dios, ¿verdad? Cómo estamos delante de Él. Quisiera terminar con un pasaje terrible y luego un pasaje majestuoso. Un pasaje terrible está en Deuteronomio capítulo 28. El capítulo 28 de Deuteronomio, no lo podemos leer, está extenso. Se divide en dos partes. Se divide en las bendiciones de la obediencia, que son 14 versículos. Y luego, la segunda parte son las consecuencias de la desobediencia, que son 68 menos 14. Pues ahí hagan la suma pronto. 54, ¿no? Okay. Entonces, hay una desproporción en las bendiciones de la obediencia contra las consecuencias de la desobediencia. Y vemos ahí algo muy fuerte, muy terrible. Todas estas maldiciones, estas consecuencias de la desobediencia afectan el entorno, afectan la vida, afectan el cuerpo, afectan los sembrados, afectan tus vecinos o enemigos. Y pues, ¿cómo no se puede resumir? ¿Tienen ustedes, hermanos? Y si tienen ahorita tiempo, más tardecito, lean las bendiciones y las consecuencias. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El juicio llega a lo terrible que es que una persona come a su hijo. Aquí viene. Es un juicio terrible y son consecuencias. No es lo que Dios quiere. Son las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios. En el versículo 58 hace un pequeño
como se para tantito para decir cuál es la razón, ¿verdad? De todo este serie de devastación para las personas. Y aquí, lamentablemente, es para todo el pueblo de Israel, o el anuncio es para todo el pueblo de Israel. Dice el 58, Deuteronomio 28, dice, si no cuidareis de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Todo esto va a pasar, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras que están, las palabras de esta ley que están escritas en este libro. Dice, temiendo. Literalmente dice, si no estás temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Seguramente en tu Biblia, donde dice ahí Jehová tu Dios, está escrito de una forma diferente, con letras un poquito más gruesas o más delgadas o inclinadas, pero está resaltando el carácter de Dios. ¿Cómo lo pudieron decir los editores de la Biblia? Vamos a poner algo diferente porque está señalando el nombre de Dios y que este nombre es glorioso y temible. Y el pueblo, esta advertencia es para el pueblo, dice, si no obedeces y no temes este nombre, pues revisa estas consecuencias, revisa todo esto que puede pasar. Y está escrito de una forma diferente para que nos centremos en su nombre glorioso y temible y en su carácter, lo que estábamos viendo, de justicia, de santidad, de amor, de omnisciencia, de su poder. Entonces, pues cuidemos, hermanos, nuestra vida delante de Dios. El último pasaje que les quería comentar acerca de la majestuosidad de Dios es en Job, capítulo 36. Al final de este capítulo, perdón, es Job 37, perdón, es Job 37. Todo este capítulo habla de los hechos en la naturaleza acerca de la lluvia, la nieve, los truenos, las nubes, el torbellino, los fríos vientos, los vientos tibios, el resplandor del cielo, el hielo. Dios se toma en su palabra hablar de este asunto. Y termina diciendo vamos a ver del versículo 22, la parte última del versículo hasta el versículo 24 dice, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. En Dios hay una majestad terrible, una majestad terrible. Es ese el Dios a quien adoramos, hermanos, al que debemos de temer, al que debemos obedecer. Hay mucho, hermanos, para seguir hablando de este tema, pero también hay mucho para que nosotros, cada uno en su devoción particular, busque a Dios de esta forma. Les invito a terminar con una oración y despedir este mensaje y esta reunión pues virtual. Oremos pues. Bendito Dios,
Gracias por darnos claridad, Señor, porque tu palabra nos guía, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra nos enseña y nos instruye, nos corrige y nos redarguye también. Y ahora, Señor, entendemos más, un poquito más, bendito Dios, tu majestad, tu santidad, tu amor por nosotros, Señor, tu cuidado también por cada uno de nosotros, pero también entendemos, Señor, tus mandamientos, el propósito de ellos y también, Señor, que nuestra vida debe estar inclinada, Señor, a tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú sigas ayudándonos a hacer tu voluntad, como dice tu palabra, Señor, produciendo tú en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, queremos ponernos en tus manos y, Señor, que este tiempo en el cual estamos viviendo sea, bendito Dios, para que sea glorificado tu nombre en nuestras vidas y tu palabra también llegue a más personas, Señor. Gracias por mis hermanos que están atendiendo este mensaje a través de las redes. También gracias, Señor, por aquella persona que lo puede ver en tiempo diferido. Padre, obra en nuestros corazones con poder, Señor. Por tu misericordia lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, vida nueva para las naciones.